me llegaron a insultar y decir de todo, inmigrante de mierda, era una barbaridad. Prácticamente no me conocen y he podido vender Bookline tan fácil. Ojo. A veces las ventas es echarle cara a la vida. Principalmente cojean de recruitment, de ventas y de gestión de equipos. Pero el cambio sobre todo más sustancial que hay es cuando pasas de coordinar a dirigir. Nos falta el conocimiento del cómo, ¿no? El por dónde empiezo. Y todas estas personas saben mucho más que yo. O sea, yo al final poco les puedo enseñar. Me dicen, tenemos que crecer. Y yo, vale, pues tenemos que contratar. Dicen, bueno, pero no hay pasta. Digo, pues ¿qué hacemos? Para quien no lo crea o piense que esto de hacer tecnología es algo que es barato, no, es extremadamente caro. No puede ser que alguien entre en tu tienda y no te compre algo. ¿Qué vas para esto? Si estoy haciendo la siesta, ya va a haber otro momento. Con tu ego, tú te piensas que es el que más sabe. Tú no vas a ser el mejor prácticamente en nada. Las comisiones que os podrían llegar a cobrar son altísimas si tiene todo el poder. Muy buenas, Quique Roca. Bienvenido a nuestro podcast. Para quien no te conozca o no sepa de ti, cuéntanos un poquito, ¿qué estás haciendo ahora? Pues ahora estoy en Bookline, llevo todo lo que es la parte de expansión, internacionalización de Bookline, ¿vale? Hemos ahora consolidado en España y estamos abriendo nuevos mercados como Reino Unido, Francia, Italia, Portugal y Latinoamérica, principalmente México, pero también estamos entrando fuertes en Colombia o Chile. Ajá, ¿pero qué es Bookline? Mira, Bookline resumidamente es un asistente de voz inteligente que te contesta las 24 horas del día, que te contesta cualquier llamada, mensaje, mail que tengas o WhatsApp, incluso ahora también desarrollaremos por Instagram, y te lo integra directamente en tu motor de reservas. Te contesta en cualquier idioma y así no puedes perder ninguna reserva que te hagan por ningún canal a ninguna hora. Ajá, qué genial, qué genial. Bueno, somos usuarios de Bookline, sé que es una herramienta que ahorra, que lo que consigue principalmente es que ninguna llamada se pierda, ¿no? Que no suceda que por mucho trabajo o que por no estar dentro del restaurante acabes perdiendo una reserva principalmente telefónica, pero como ya nos cuentas en diferentes canales. Eso es donde estás ahora, pero ¿de dónde vienes? O sea, ¿cómo caes en Bookline? Pues mira, yo con 16 años empecé en restauración desde los 16 hasta los 23, ¿vale? Que es pues cuando estaba acabando el bachillerato, incluso cuando también estuve estudiando Derecho. Estuve estos 7 años aproximadamente enfocado en restauración. Trabajé de camarero y de repartidor en un Frankfurt en Barcelona, en un hostel de Barcelona. Me fui a vivir un año también a Londres, trabajando primero en una cocina, que en esa cocina me llegaron a insultar y decir de todo, inmigrante de mierda, era una barbaridad cómo trataban a la gente de fuera. Y luego también de sommelier, o de sommelier, no sommelier como tal, pero sí en una tienda de vinos recomendando vinos y platos, comida para los clientes que estaban en Notting Hill. Era una bodega, aquí la verdad es que la experiencia fue buenísima, porque yo creo que aquí quizás tengo como la primera experiencia, o la primera historia que tengo referida a las ventas. Cuando estuve en esta bodega, el primer día que entré, ¿vale? En Londres, ahí tienes un training de un día, que no te lo pagan, pero te dicen, bueno, si te prueban. Si vales o si no vales, ¿no? Exacto, a ver si vales o no vales. Pues me acuerdo que estaba en este training del primer día y para los que se van de vino entenderán bien. Me dije, entró un cliente, no estaba el manager en ese momento, viene el cliente, me ve, me dice, hola, ¿qué tal? Bueno, perdón, para poner en contexto, esta tienda estaba en medio de Notting Hill, ¿vale? Es decir, donde va la gente más prime, pues desde deportistas, desde gente famosa de la televisión, todo lo más top, ¿no? En Holland Park y Notting Hill, y van a esta tienda de vinos, ¿vale? Y viene un tío, pues, en su traje, salía de trabajar, pues, que quería uno de los mejores vinos. Claro, un tío que no tiene ni idea de vinos, primer día que le preguntan ¿qué vino me aconsejas? Les llevo ya pues, al más caro, a uno de los más caros, y le digo, mira, pues este está buenísimo. Me había quedado con alguna copla de alguna uva que me habían dicho, ¿vale? Y era el 50-50. Le digo, mira, este es 50-50. 50 Cabernet, 50 Sauvignon. Al final, Cabernet Sauvignon es la misma uva. ¿Vale? Entonces le digo 50 Cabernet, 50 Sauvignon, que es una bodega de la Toscana que se llama Vignonese. Y nada, el tío pues se lo creyó, o al menos esa impresión es la que me dio, de seguir contando pues cómo se hacía la mezcla y todo, de uniendo historias que me habían explicado antes de cómo se hacían los vinos, y sí, se llevó el vino, o sea que me creyó. Si luego si leyó por detrás, debió ver, coño, pero si iba a Merlot también.
Qué bueno, qué bueno. Al final es echarle cara a la vida, ¿no? A veces las ventas es echarle cara a la vida, obviamente es Exacto. conocimiento y obviamente hablar de verdad, pero en muchos casos también es, joder, lo que tú transmites, ¿no? La seguridad que tú transmites. Oye, cuéntame un poco sobre Bookline, no sé si fuiste fundador, si eres fundador, ¿cómo surge la idea y por qué te metes en un sector que parecía que ya estaba bastante bien llevado desde el punto de vista de la gestión de reservas, ¿no? Mira, para entender por qué entro en Bookline, ¿vale? Te cuento la siguiente experiencia. Cuando vuelvo de Londres, también me voy a vivir a Francia, trabajando en hostelería, llego a Barcelona, me sigo trabajando también como barista, y en ese momento, claro, con 23 años, de camarero cuesta mucho ganarse la vida. Yo había estudiado Derecho, mis amigos me metían caña porque no entendían qué hacía de camarero cuando había estudiado tanto la carrera de Derecho como el máster, pero empezaron a pegar mucha caña y en ese momento pues tuve una oferta de un despacho de abogados bastante KPMG, ¿vale? De bastante renombre en Barcelona, bueno, a nivel mundial, pues estaba en Barcelona y me encuentro a un tío que fue el que me abrió la puerta a entrar en Michael Page, que es donde es una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida. Y entro en Michael Page, me siento con él, me empieza a contar qué es Michael Page, no me entero de nada, pero la energía, cómo me lo comentaba, cómo me lo explicaba y lo que me transmitía, dije, yo quiero estar ahí. O sea, paso de estar en un despacho de abogados. Entonces entré en Michael Page, estuve 5 años con esta persona, que se llama Pancho, la verdad es que increíble, las personas que más han influido en mi vida a nivel laboral, y en estos 5 años pude aprender muchísimo, 3 pilares que creo que son fundamentales en cualquier empresa que alguien pueda tener, que cuesta muchísimo a día de hoy pues poder encontrar a alguien así, que es... Antes de seguir con el episodio, déjame preguntarte algo rápido. ¿Estás escalando tu restaurante y cada vez te sientes más atado? Cuando abrí mi segundo local, pensé que estaba creciendo, pero en realidad estaba perdiendo el control. Me equivoqué. Perdí dinero con el plato que más vendíamos y dependía de estar físicamente en cada uno de los locales. Por eso he creado una guía con los 7 errores que casi me cuestan el negocio y cómo los solucioné al escalar de 1 a 8 restaurantes. Si ya estás en fase de crecimiento o estás a punto de dar el salto, te puede ahorrar años de frustración. Lo tienes gratis en el enlace que podrás encontrar en la descripción de este episodio. Y ahora sí, seguimos con el episodio. La parte de recruiting, la parte de ventas y la parte de gestión de equipos. Seguramente la gran mayoría de empresas, y a día de hoy, bueno, tanto tú como yo, que hablamos con muchísimas empresas del sector, principalmente cojean de recruitment, de ventas y de gestión de equipos. Es lo que más daño hace. Hay gente listísima en nuestro sector que monta productos que son barbaridades, pero que luego no lo pueden escalar, no lo saben vender y no seleccionan a la gente que de verdad pueda ir de la mano alineada con la empresa. Entonces, una vez ya cumplí los 5 años, un poco antes, me salió la oportunidad de ayudar a Bookline, ¿vale? Porque yo lo que hacía es, pues, estaba en Michael Page, ahí seleccionaba perfiles. Yo también tenía pues amigos de fuera, o conocidos, que sabía que estaban emprendiendo y les referenciaba pues gente que había entrevistado para que pudieran incorporar en sus empresas. Entonces llamé a uno de los fundadores de Bookline y le dije, oye, que he visto que buscáis un sales manager, tengo un conocido, qué suerte que no, al final lo acabo siendo él y acabo entrando yo, que te puede interesar, ¿qué buscas? Entonces me dijo las 3 cosas que te comentaba, gestionar el personal, seleccionar a la gente y crecer y expandirse a nivel de ventas, ¿no? Entonces le dije, ostras, espera, me interesa, nos quedamos un día. Entonces quedamos, me lo contó, me miré a los ojos y pensé, ¡buah! Puede ser una salida muy natural y muy buena venir de lo que estoy haciendo a entrar ya en empresa final para poder aportar todo esto. Entonces le dije, mira, hacemos una cosa. Como yo nunca he trabajado en empresa final, vengo de consultoría, también algo muy importante, Bookline en ese momento estaba facturando poco más de lo que yo estaba cobrando. Entonces, claro, también la decisión no es fácil de tomar, ¿no? Y le dije, va, pues hacemos una cosa, nos probamos unos meses, yo no quiero cobrar, yo vengo aquí, os doy mi punto de vista, os doy mi visión y ya veremos a ver cómo evoluciona. Entonces, yo entré, creo que éramos 8 o 9 personas, no éramos más en ese momento, hace 3 años, y a las 2 semanas, 3, ya me dijeron, oye, porfa, queremos hacerte una oferta. Le dije, bueno, a ver cómo evoluciona. Entonces, ¿qué hice yo en ese momento? Lo que hice fue ir a 2 restaurantes. Uno es Casa Brela 1986 en Barcelona, que no te voy a decir que es el mejor porque quizás es demasiado pretencioso decir que un restaurante es el mejor de un sitio, pero para mí es de largo el restaurante favorito que hay en Barcelona, que se llama Casa Brela 1986. Pues fui a otro que se llama La Pepa, puerta fría, entro, uno no estaba nada digitalizado, el otro sí, pero de aquella manera. Y a día de hoy siguen teniendo Bookline. Entonces pensé, jolín, he ido a 2 restaurantes, puerta fría,
que no me conocen, prácticamente no me conocen, y he podido vender Bookline tan fácil, ojo, vamos a seguir hablando. Entonces, sí que algo que valoré muchísimo es que me dejaron total libertad desde el día que entré. Porque claro, yo en ese momento hacía de 8 de la mañana a 10 de la mañana en Bookline, de 10 de la mañana a 6 me iba a Michael Page y de 6 de la tarde hasta la madrugada volvía a Bookline otra vez, ¿vale? Porque me estaba, y todo esto en Bookline gratis. Entonces, me estaba motivando tantísimo ese reto y estaba viendo que aprendía tanto que hacía eso. Entonces era quizás incluso doble jornada, pero desde el punto de aprender y formar parte de ese proyecto que tenía muy buena pinta. Entonces, creo que me hice muy... yo creo que es alguien cuando entra que ayuda muchísimo a los fundadores, a los fundadores, a hacerse indispensable en algún área concreta, ¿vale? O más que indispensable... Importante, ¿no? Muy importante, ¿vale? En ese punto y más en el momento en el que estaban, que tenían una tecnología que era una barbaridad, pero no había nadie liderando pues, el equipo de ventas. Entonces, me dejaron total libertad para hacer y deshacer como quise, desde implementar nuevas herramientas, desde decirles que había personas que si seguían en esta línea no podían continuar en la empresa, hasta incluso contratar a gente. Entonces yo iba proponiendo gente y ya se iban fichando. Me dejaban a mí también el poder o la idea de formarles y claro, cuando ya vi que me dejaban tantísima autonomía y tanta libertad, en ese momento tomo la decisión de dejar Michael Page, entrar en Bookline y, aquí respondiendo a tu pregunta, sustituyo a uno de los dos fundadores. Entonces, yo entro también, uno de los dos fundadores, en ese momento, que era justo cuando habíamos levantado una ronda, había tenido cáncer, estaba en un punto de vida como mucho más diferente y salió de la empresa y yo cogí su rol. Entonces, yo me quedé más el rol de la parte de revenue y el otro fundador la parte más de tecnología. ¿Cómo son esos inicios en una startup, ¿no? O en una empresa pequeña? Sí. Tengo el firme presentimiento que casi todos los que creamos una empresa vivimos momentos inicialmente complejos. Cuéntame un poco sobre tus primeros momentos y sobre si hubieron dudas sobre si tenía sentido el proyecto. O sea, para mí desde el principio no había ninguna duda, incluso reduciéndome el salario a una cuarta o una quinta parte de lo que estaba cobrando anteriormente, pero porque había visto que era un producto que sabía que iba a marcar una época o que iba a ser parte importante dentro del sector hostelero, porque tenía total autonomía para hacer y deshacer dentro de esta parte, aunque yo al principio empecé más enfocado en la parte de ventas, luego sí que he ido cogiendo más responsabilidades, soporte, operaciones, marketing, pero al principio era puramente la parte de ventas, ¿no? Entonces, no tuve ninguna duda, desde el principio me creí firmemente el proyecto, curré muchísimo, la verdad, son muchas horas, porque al final también, obviamente, el salario era bastante más bajo, pero también me dieron una serie de compensaciones que me hacía sentir Bookline como parte de mí. Claro. Y lo sigo sintiendo, por supuesto. Entonces, en esos momentos era muy duro porque, claro, no teníamos prácticamente presupuesto para contratar a gente, pero teníamos que crecer. Entonces, pues nos inventamos o ideábamos maneras de hacer como un piña, quizás como algo más sectario, que sea como un poco sectario, ¿no? Que yo creo que a los inicios es muy importante. Globo esto lo supo hacer muy bien, esa filosofía o esa mentalidad de vamos juntos todos, somos una piña y crecemos, ¿no? Pues los sábados, por ejemplo, nadie los cobraba y a cambio de pizzas y por la tarde de póker o Catán, estábamos todo el día trabajando, ¿sabes? Entonces, pues empezamos a implementar una serie de rutinas o más que una empresa más enfocada a roles profesionales, pasamos a ser también todos familia o relación personal entre todos muy estrecha, ¿vale? Entonces, una de las cosas que también costó muchísimo es seleccionar a gente, porque claro, no tenemos presupuesto, tenemos que seleccionar a gente y gente que de verdad sea buena para escalar la empresa al ritmo que queremos escalar. Entonces, hay una anécdota de la persona que ahora mismo está llevando la expansión en Europa, que en ese momento, pues, yo les digo, oye, que me dicen, tenemos que crecer, y yo, vale, pues, tenemos que contratar. Dicen, bueno, pero no hay pasta. Le digo, pues ¿qué hacemos? ¿Dónde vamos? Y me dicen, pues espabilate. Le digo, vale. Me fui a la universidad y me metí en las clases. En las clases todo el mundo pues, estaba escuchando. Me fui a la biblioteca. Era época de que estaban estudiando, que estaban haciendo exámenes. No sabía que estaban estudiando los de ingeniería, por lo que la biblioteca nadie me hizo ni caso, porque ahí pues la gente de ventas no quiere nada y la gente que está estudiando es para alguna ingeniería. Entonces pensé, ¿dónde me puedo ir? Y pensé al bar de la universidad. Entonces fui al bar de la universidad y fui pasando por grupos de gente donde, pues, imaginaba que en el bar de la universidad, en vez de estar en clase, estás en el bar, pues que eres perfil ventas. Desde ahí cogí a 3 personas
que uno de ellos ahora mismo está en Bookline y sigue en Bookline y está llevando la parte de expansión. Entonces, entró como prácticas, creció de la mano de Bookline y ahora mismo es uno de los pilares más importantes de la empresa del crecimiento. Joder, qué genial. Yo creo que eso es un ejemplo de cómo hacer guerrilla cuando no tienes cañones, cómo puedes dar una guerra con un cuchillo, ¿no? Solamente con las ganas, la ambición y el querer solucionar un problema real para poder seguir avanzando. Enhorabuena, porque joder, cuanto más me cuentas, más me doy cuenta de que el éxito justamente está detrás de estas personas que cuando ven un problema solamente no ven exactamente un problema, ven una situación que hay que resolver y aportan esa parte de creatividad, porque muchas veces la solución no siempre está en el dinero, la solución muchas veces está en la parte de cultura que vosotros habéis hecho muy bien según nos cuentas, y yo creo que es algo que es muy representativo también en la restauración, ¿no? ¿Cómo ves tú esta parte o sea, ¿por qué crees que las empresas en restauración crecen? Las empresas, los softwares, ¿te refieres? No, me refiero más a los grupos de Vale. restaurantes, a esta parte de cultura, porque para mí una empresa crece cuando tiene un equipo con una cultura de empresa que a veces suena como etéreo, pero básicamente es tener muy claro hacia dónde quieres ir, de la manera, o sea, cómo construir un entorno en el que el equipo se sienta cómodo, y yo creo que ahí es donde están las grandes penas de muchas veces en el sector de la restauración, ¿no? Que creemos que hay que orientarse a que la comida esté muy buena y a veces nos olvidamos de la importancia que tiene el equipo. ¿Cómo es tú esta parte? Yo creo que, sobre todo, ¿no? Como decías, cómo puede crecer o cómo puede expandir un restaurante o una persona que tenga dos restaurantes a algo pues mucho más estructurado, grande, consolidado, es pasar del caos al orden, o sea, sin ninguna duda. Hasta hace muy pocos años las decisiones se tomaban por pura intuición muchas veces, ¿no? Entonces, cuando estás dejando de lado el pensar en por qué estás tomando una decisión concreta u otra y solamente piensas en tu intuición, que muchas veces puede estar equivocado o sesgado y es muy subjetiva, es cuando puedes tomar decisiones que vayan en contra de tu voluntad, del bien de la compañía. Entonces, cuando hablo de orden, me refiero a tener claro cuál es todo el proceso, ¿no? Cuál es toda la cadena dentro de tu restaurante, desde cómo te posicionas en Internet, cómo te posicionas en diferentes marketplaces, cómo trabajas el tema de las reservas, cómo trabajas el tema de los escandallos, el tema del stock, mermas, mesas libres, que repita el cliente, ¿no? Esa experiencia. Es súper importante tener clara toda la cadena de valor, todas las empresas que aportan valor dentro de este proceso y ver a estas empresas como un compañero, como un aliado que te va a ayudar en cada una de estas fases. Ajá. Hablas pasar del caos al orden y, joder, eso yo creo que es lo que quiere cualquier hostelero, iba a decir pequeño, pero no, cualquier hostelero que está viviendo una situación caótica, pero a veces creo que nos falta el conocimiento del cómo, ¿no? El por dónde empiezo. Según todos los restaurantes que has visto, que soy consciente de que son un montón, ¿cuál crees que son los primeros pasos que tiene que dar alguien que está viviendo pues, cierta situación de caos o cierta sensación de no estoy teniendo tiempo a poder hacer nada y solamente estoy apagando fuegos de mi restaurante? Yo creo que para tener una imagen clara hay que dejar de lado dos cosas. Uno es el ego de la restauración. Nunca he tenido un restaurante, la verdad es que es uno de mis sueños y lo hablo desde el punto de vista, ¿no? Que me preguntas de lo que yo veo y lo que yo escucho y lo que yo siento es el ego del restaurador. Muchas veces, como nadie se puede poner en la piel de esa persona se piensa que es la que más sabe de su negocio y cómo enfocarlo y tomar las mejores decisiones, ¿no? Una sería el ego y otra es la rutina de coger malos hábitos. Entonces, cuando no te das cuenta de que de verdad hay mundo, hay ideas, hay soluciones, y no hablo de Bookline ni ninguna, de soluciones a tus problemas, es muy complicado crecer, pues muy complicado pasar a ese orden, ¿no? Porque claro, con tu ego tú te piensas que es el que más sabe y con una rutina de malos hábitos, al final lo que haces es coger unos vicios que cuanto más los acarreas, más complejo se te hace después cambiar a un orden y dejar de lado el caos. Joder, no puedo estar más de acuerdo. En mi caso, yo
creo que el primer punto debe ser ordenar las operaciones, un poco lo mismo que tú estabas comentando. Tú hablabas desde la parte de captación, de lo que es el marketing, bueno, la recepción del cliente, los protocolos de bienvenida y pasando luego por toda la parte de gestión. En mi caso, yo pienso que lo primero que hay que tener claro es cómo vas a poder delegar, y para poder delegar tienes que listar las cosas que estás haciendo tú e intentar ver en qué cosas tú no aportas un valor diferencial, y esas rápidamente delegarlas, porque cuanto más delegues, más fácil va a ser que tú puedas coger nuevas tareas. Yo veo demasiado a menudo que la restauración más pequeñita está muy centrada en que el dueño tiene que hacerlo todo, que le cuesta mucho delegar, y en cambio cuando lo ves en las empresas que realmente creces, lo que ves es a un líder, muchas veces es el dueño, a veces no, pero un líder que es muy consciente de que es más importante que otro tome ciertas decisiones, aunque puedan ser erróneas, que intentar estar encima de todo, porque en mi caso, por lo menos, lo que yo les transmito a mi equipo es que las posibilidades de equivocarse al final son exactamente las mismas. Es o un sí o un no. Normalmente las decisiones son o un sí o un no. Y muchas veces, en mi caso, tomo un sí o un no un poco en función de la intuición que puedo tener, pero muchas veces no es conocimiento, y con eso intento traspasar también, pues ya iba a decir la presión, pero no es la presión, sino la toma de decisiones, y empoderar al equipo, que es una de las cosas de las que hablabas antes, y que creo que son súper importantes. En este sentido, en el sentido un poco de las personas, viniendo del mundo del recruiting, ¿en qué parte crees que somos peores? Mira, es que cuando estás hablando, estaba pensando en un símil muy parecido, ¿vale? De mi carrera profesional, ¿vale? Con lo que es el mundo de la restauración. Tú cuando eres pequeño, tienes un restaurante, es como si fueras un comercial. Es decir, yo voy a lo mío, yo vendo lo mío, yo tengo mi intuición, porque tengo mis 4 cosas, sé lo que vendo, sé mi público, fuera, ¿no? Pues lo mismo cuando eres un comercial. Pues cuando, al final, mi inicio era, tanto en Michael Page como en Bookline, muy comercial. Estás tú solo con tus clientes, ¿no? Lo mismo. Un restaurador solo con sus clientes, mi objetivo. Perfecto. Cuando empiezas a hacerte grande, ya no eres un comercial. Ahí tienes que empezar a gestionar. Cuando tú también creces en restauración, ya no eres un simple trabajador, has de coordinar todo ese orden, ¿no? Lo mismo cuando tienes un equipo, tienes que coordinar a esas personas. Pero el cambio, sobre todo, más sustancial que hay es cuando pasas del punto de coordinar a dirigir. Ese punto es el punto en el que tienes que tener a todo el mundo alineado contigo. Tienes que crear una imagen de marca. Tienes que crear una serie de hábitos, una serie de rutinas, una serie de buenas prácticas que todo el mundo, con tu ejemplo, comparta, vaya alineado y te ayude a escalar. Entonces, creo que como esta escalera de crecimiento, ¿no?, que he podido vivir yo, más enfocado obviamente en la parte más empresarial, es algo muy parecido a lo que debería tener un restaurador, ¿no? Cuando ya creces, ya no es tu ego, es el punto de vista de los demás, que la gran mayoría de veces es mejor que el tuyo. Tú tienes que escucharles, tienes que dejar que la gente se exprese, porque cuando tú te encierras en ese caos y el problema, y solo hay problemas, y solo hay problemas, te nubla la mirada, no escuchas, y muchas veces estás pasando por delante opiniones o decisiones mucho mejores que la tuya, pero por ese ego o esos malos hábitos o porque no has hecho crecer a tu equipo, no puedes tener. Totalmente. Yo creo que el primer paso tiene que ser, obviamente, tener a alguien dentro de tu equipo que sea de tu estrecha confianza. O sea, yo creo que lo primero que tienes que buscar es lo mismo que encontraron en ti en Bookline, ¿no? Alguien a quien puedas decirle, oye, mira, de este trocito, toma tú las decisiones y tira hacia adelante. Si no tienes ese primer punto, es muy difícil poder delegar. Y obviamente tienes que abrir mucho la mente y entender que como tú dices, que tu ego tiene que quedar en casa, que tú no vas a ser el mejor prácticamente en nada. Por lo menos en las empresas que creces, cuando hablas con fundadores como Gonzalo de Grupo Saona, hablas con Bruno en Grosso Napolitano, ellos son súper conscientes de las limitaciones que tienen. Súper conscientes. Y ser consciente a veces de que no eres el mejor en muchas cosas, y si no eres consciente debes hacértelo porque es imposible que seas el mejor en todas las áreas, es el primer paso para poder entender qué parte es la que tienes que delegar, y tú centrarte mucho más en
en ver cuáles son las áreas en las que tu empresa está haciendo aguas para, primero, esforzarte más en conocerlas, ¿no? Profundizar más en la experiencia, pues en el caso, yo que sé, de la gestión de equipos, que yo creo que es trascendental, pues formarte e intentar entender que muchas veces no es una formación reglada, a veces solamente es una conversación con tu equipo para intentar entender qué es lo que está pasando en la empresa, qué es lo que están sintiendo, qué es lo que les falta, ¿no? Qué necesidades tienen para poder ser mejores en su trabajo, y de ahí ir saltando poco a poco a las diferentes áreas, intentando entender cada una de ellas, establecer cuáles van a ser las directrices para poder mejorar ese trocito de negocio, y a partir de ahí saltar al siguiente y iterar un poco el proceso, ¿no? En mi caso, por ejemplo, la parte de finanzas, yo siempre he sido bastante cero en finanzas. He tenido siempre la suerte de que mi hermano es quien ha manejado las finanzas y a él esa parte le gustaba mucho más. Pero inicialmente yo era quien llevaba las operaciones y me flipaban las operaciones. Yo soy cocinero de formación, luego cuando conseguí salir de la cocina me encantaban las operaciones, entender qué era lo que estaba, qué cosas tenían que hacerse antes y después del servicio, incluso durante el servicio, para intentar establecer un orden y dar formación al equipo para que supiera en todo momento qué era lo que tenía que hacer. Pero cuando me pude permitir tener una dirección de operaciones, cuando conseguí contratar a María, que es nuestra directora de operaciones hoy, el salto fue espectacular, porque es verdad que, a ver, yo tenía cierto conocimiento, pero igual yo llevaba 2 años haciendo esta parte de dirección de operaciones. Hay personas que llevan 10 y hay personas que solamente llevan 2 meses o que nunca lo han hecho, pero que tienen unas características naturales que simplemente dándoles un poquito de responsabilidad, arropándoles y ejerciendo muy de líder y muy de coach, que creo que también es importante, consigue sacar ese talento y esa facilidad para que las personas dentro de la organización crezcan. ¿Cuándo te pensabas tú estar en una empresa de software? No tenía ni idea, yo estaba súper cómodo, y en línea con lo que tú dices, cuando entré, ¿no? Te decía antes, yo empecé llevando la parte de ventas, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Porque claro, al principio, cuando empezábamos, era equipo de ventas y equipo de tecnología. Había quizás una persona en marketing, había una persona de prácticas que nos daba apoyo a nivel de facturación, pero claro, para mantener 150 clientes, pues entre que los ventas hacían soporte, la prospección, las reuniones, y luego configuraban, y el fin de semana les llamaban a ellos porque no había nadie de soporte, pues sí iban saliendo las cosas, ¿no? Entonces, algo que sí que hemos hecho y hemos evolucionado muchísimo estos 3 años es, mira, y una de las cosas que al principio quizás más me criticaron en Bookline, pero creo que a día de hoy mejor nos ha funcionado, ha sido coger a gente, y también porque los recursos de los que eran, coger a gente de prácticas, lo más juniors posible, ¿vale? Y formarlos nosotros, con todo el tiempo del mundo que han tenido de cualquier persona de dirección, ¿no? Pero formarlos para que crezcan en línea con lo que crecía la empresa, ¿vale? Toda la gente que está a día de hoy en cualquier puesto de responsabilidad entró de primeras en Bookline, entró o muy junior o de prácticas, y han tenido esta evolución, ¿no? A día de hoy, pues el equipo de marketing, yo pues de marketing, pues sí, me encanta, pero tampoco tengo mucha idea. Entonces, todos los que están en marketing saben muchísimo más que yo. Las 4 personas de marketing saben muchísimo, todos más que yo. El que estaba llevando, el director de soporte y operaciones, estaba como SDR, pero ventas, encajaba, pero no era del todo feliz, pero quería ser rol, y acabó ahora, montó el soporte y está llevando la dirección de soporte y operaciones. La persona que está ahora mismo llevando la dirección de producto empezó en ventas y era una chica que odia las ventas, pero necesitaba este trabajo. Pasó luego a soporte y ahora lleva la responsabilidad del departamento de producto. La persona que está en Customer Care también lo mismo, empezó como SDR. Como SDR, creció, ventas grandes cuentas, y ahora lleva esta dirección. Las 5 personas que están llevando el equipo de ventas empezaron todos, excepto uno, todos empezaron de becarios. Y ahora son los 5 team leaders que sin ellos Bookline costaría muchísimo más que tirara como está tirando, ¿no? Es con esto que te quiero decir que todos estos departamentos y todas estas personas saben mucho más que yo. O sea, yo al final poco les puedo enseñar. Yo sí que yo hago mucho de escucharles, estar a su lado, darles mi visión o cambiarles su visión para ver si ellos mismos, con lo que saben y con lo que les puedo decir, pueden tomar todavía mejores decisiones. Pero yo, el punto en que estamos ahora es apagando fuegos todo el día y acompañando a todas estas personas, porque todos ellos pegan 1000 vueltas en cada una de las áreas, en ventas, en producto,
quizás excepto en recursos humanos, en recruiting, que ahí sí que han sido muchos años, pero en el resto de áreas, todos, de verdad, me pegan 1000 vueltas. Joder, qué bonito es escuchar a muchos emprendedores que están consiguiendo el éxito, porque yo sí que creo que soy capaz de poder establecer un patrón en todos, una cosa que se repite en todos ellos, que es la importancia que le dan a las personas dentro de la organización, que en realidad para mí es el gran problema que muchas veces tiene este sector, el no darle la importancia a las personas que trabajan en el equipo, el no ser capaz de poder escucharles. En mi caso, a nivel de personas en el grupo de restaurantes, yo me siento súper orgulloso de que mi chef ejecutivo, el que ha sido 8 años chef ejecutivo dentro de Grupo Gómez, empezó con nosotros fregando platos, era un chico que venía de Guinea-Conakry, pasó por todos los puestos hasta ser mi mano derecha, el tío que más sabía, llevando 80 personas a su cargo, o sea, ojo que tenía una responsabilidad tremenda. Y fíjate, con la personalidad y con el carácter que trabajaba, que ha sido capaz de salir del sector, o sea, dejó de trabajar con nosotros hace 3 o 4 meses, y a día de hoy está en un proyecto en su país, haciendo 200.000 viviendas, siendo que él no tiene ni idea de construcción, pero es un poco el espíritu, ¿no? Es contagiar del espíritu el ser capaz de poder crear equipos, y luego no es tan importante qué es lo que se venda o cuál sea el negocio, el núcleo del negocio, ¿no? Va mucho más con las personas. Yo estoy seguro de que si algún día, Dios no lo quiera, terminaras en Bookline, estoy seguro que serías capaz de poder montar un negocio tan sumamente exitoso como el que tienes ahora, o incluso más, simplemente porque tienes claro que el valor está en las personas con las que te rodeas, que nuestro talento en realidad es que nosotros no somos superhombres, pero creemos en las personas. Exacto. Exacto. No, total. O sea, al final, cuando apuestas por las personas, cuando apuestas con tu equipo y de una manera totalmente natural, porque al final muchas veces se nota cuando si lo haces de una manera pues más pretenciosa o que, bueno, pues que puedes buscar algo a cambio, que luego no le das nada a cambio, que lo que prometes siempre acaba siendo falso, pues eso, pues obviamente al final te puede perjudicar. Pero cuando de verdad sale la naturaleza de, jolines, que somos una piña, somos un equipo, si falla alguien, mira, te voy a poner un ejemplo. Hace poco incorporamos a una persona de marketing, ¿vale? Y en la entrevista, ¿vale? Estábamos Joan Sabatella, que es el fundador de Bookline, que sigue todavía en Bookline, y estábamos yo como última entrevista. Y le decimos, bueno, ¿tienes alguna pregunta más? Y nos dice, sí, me gustaría saber cuáles son los valores de Bookline. Claro, Joan Sabatella y yo nos miramos, y claro, nadie nos había hecho nunca esa pregunta hasta ese momento, y decimos, guau, pues, los valores de Bookline, ¿qué, Joan, tiras tú o tiro yo? Entonces miramos y dijimos, mira, honestamente, no tenemos ni landings, ni hojas de onboarding para saber los valores, la misión, no sé qué. Pero le dijimos, mira, el valor de Bookline, el más importante es que nadie se quede atrás. Que cuando entra alguien es porque de verdad queremos y vamos a hacer lo posible para que esa persona nos acompañe en todo momento, en todo el camino que estamos haciendo, a llegar al punto o nuestro objetivo. Y persona que vamos a intentar que entre en ventas, que no le gusta, que pase a soporte, que pase a marketing, que pase a producto, que haga prácticas en tecnología, nos da igual. Pero persona que entra es porque confiamos en esa persona y queremos que forme parte del proyecto Bookline. Es mucho más importante el tener personas que sean afines a ti que tengan unas cualidades excesivamente espectaculares, ¿no? Yo suscribo mucho lo que tú dices. En nuestro caso también, como ejemplo, en Jurest, la persona que lidera las ventas y el marketing es un ingeniero, amigo mío además de toda la vida. Es un ingeniero que estaba trabajando en una empresa para una gran compañía de coches, que era el líder en procesos de automatización y robótica, y que de marketing lo que consiguió hacerse es un máster. Cuando estuvimos hablando de, oye, me gustaría trabajar contigo porque me gusta mucho tu personalidad, dijo, coño, a mí me gusta el marketing, se te llevó un año metiéndose en marketing, y no puedo estar más orgulloso de poder ver que realmente no es tanto el conocimiento que tienes, sino la actitud que le metes a la vida. Total. Ahí es donde está la clave. Te digo una curiosidad que no sé si la sabías. Javi, que es la persona de que estás hablando, hizo el mismo curso que Mireia a nivel de marketing digital, que vosotros estáis implementando ahora muy bien en Jurest, y a Mireia también le está yendo muy bien porque nos está echando un cable y es indispensable en todo el proyecto de GastroConnect. Porque yo al final, obviamente, pues te conozco a ti, conozco a los restauradores y a los proveedores, pero la que de verdad dirige el proyecto es
Mireia gracias a este curso donde se conoció con Javi. Joder, qué importante es tener ese rol de delegar. Yo, mira, me obsesiona mucho y es una... O sea, me cuesta mucho decírselo al cliente directamente, pero reconozco que es uno de los grandes problemas. Yo cada vez que vamos a implementar en un grupo y es el CEO el que tiene que hacer la implementación, digo, mal, o sea, mal. ¿Cómo? O sea, porque es que en realidad no te puedes tirar, o sea, un CEO de una empresa no puede estar mucho tiempo haciendo exactamente la misma cosa, ¿no? Tiene que ir cambiando de foco y entendiendo qué está pasando en todas las partes de la empresa. Y igual que el dueño de una empresa que quiere crecer no puede estar dentro de una cocina porque solamente está viendo un trocito del negocio, tampoco puede ponerse a implementar ni se puede poner a gestionar. Y de hecho es uno de los grandes cambios que queremos hacer en Jures de, oye, si no eres capaz de poder tener a alguien que te lleve la parte de administración o por lo menos la parte la parte sucia de la administración, joder, para los proyectos corporate, por lo menos, para los proyectos que quieren ser muy exigentes y que quieren tener unas métricas muy avanzadas, el CEO yo creo que es el menos adecuado, que tiene que estar parado para poder implementar tecnologías como la nuestra. Pero ¿sabes por qué? Yo creo, porque al final esta persona, este CEO, deberá estar 3-4 meses pensando todo el día en este proyecto, en esta implementación de la tecnología. Y al final sabemos que una persona con este rol tiene que estar apagando fuegos o tomando decisiones en el día a día que van a hacer que le nuble la vista cuando tenga que estar implementando esta tecnología, ¿no? Entonces, creo que hay un problema hoy en día muy grande que es, uno, que las empresas, en este caso la restauración, no se dé cuenta de que tiene que digitalizarse, de que tiene que incorporar tecnología en su día a día, pero otra cosa que creo que todavía es mucho peor es implementarla mal. Porque si tú la implementas mal y no le pones, no le das la importancia que de verdad tiene, vas a tomar ya datos, ya no solo por intuición, sino vas a tomar decisiones por datos erróneos, que es lo que peor puedes hacer en un negocio. Eso es lo peor, esa es la peor parte. Joder, ¿cuánto tiene que evolucionar el sector? La verdad es que desde el otro ángulo se ve una evolución bastante guay. O sea, hay empresas de todo tipo y en esta parte te voy a preguntar. Se ven empresas un poco de todo tipo y hay gente que realmente está haciendo bien las cosas, pero seguro que en estas visitas tienes algún caso de un cliente de estos caóticos o que se resistía mucho a introducir vuestra tecnología y que luego el resultado ha sido brutal. No sé si tienes alguno en mente. Mira, tengo uno, ¿vale? Que fue muy gracioso, me la jugué mucho, pero fue bastante gracioso. Es uno de los grupos más importantes o más grandes españoles, ¿vale? Entonces, estamos en plena reunión y yo ya había probado de llamar a varios de sus restaurantes y nunca lo cogían. En medio de la reunión le digo, mira, él era bastante reticente, ¿vale? Ellos eran dos. Era bastante reticente. Le digo, mira, vamos a hacer una prueba en directo. Voy a llamar, era la 1 al mediodía. Voy a llamar a la 1 al mediodía, estás abierto en teoría y tienes el personal en el restaurante. Voy a llamar. A ver qué pasa. Llamo, pip, pip, 4 tonos, 5 tonos, 6, nadie contesta y se cuelga la llamada. Y me supo mal, les dije, oye, me sabe mal porque al final yo no soy nadie para deciros cómo tenéis que gestionar un negocio, ¿no? Pero esto, y una frase que dice mucho Juan Roch, ¿vale? Que aquí lo conocéis muy bien en Valencia, es, no puede ser que alguien entre en tu tienda y no te compre algo. Si alguien entra en tu tienda es porque tiene la intención de comprar. Entonces no puede ser que alguien llame a tu restaurante y nadie le conteste esa llamada. Que no se le ofrezca una alternativa si está lleno. Porque es alguien que quiere ir a probarte o que quiere repetir y ya de primera se está llevando una impresión muy mala porque nadie le está contestando. Entonces, esa persona que te iba a pagar a ti se va a ir a otro sitio, muy probablemente. Oye, seguro que tienes algunos datos de qué es lo que pasa normalmente, ¿no? Porque, mira, en mi caso sucedió que yo realmente no era muy consciente de la cantidad de llamadas que perdíamos. Y fíjate que nosotros en el grupo tenemos 3 personas que gestionan reservas todos los días del año, incluido el mañana y noche. O sea, que siempre hay 3 personas que contestan el teléfono, ya sean... El equipo es bastante más grande, hay como 5 personas especialistas en esto, o sea, 5 personas que trabajan en el departamento en diferentes turnos, pero no era consciente de la cantidad de gente o sea, la cantidad de llamadas que acabamos perdiendo. ¿Cómo es normalmente qué suele suceder en los clientes que ves en un restaurante o en un grupo de restaurantes no demasiado grande, no en grandes marcas, sino en marcas a lo mejor más moderadas? O sea, al final
O sea, cualquier restaurante que puedes hacer reservas es susceptible de incorporar Bookline, ¿vale? Al final, muchas veces lo que hacemos es, cuando los clientes son más reticentes de incorporar Bookline, y yo lo puedo entender porque, ostras, estoy delegando un canal directo de venta, como es la llamada, a un tercero que, bueno, alguien lo tiene gente, pero que yo nunca lo he probado. Entonces, podemos tener la opción también de que no conteste directamente la llamada Bookline, sino que la conteste al tercer o cuarto tono. Entonces, esto le da al restaurador mucha flexibilidad de decir, ostras, pues perfecto, porque así cuando yo no contesto, sé que al menos hay un asistente de voz, un agente conversacional que me va a contestar y me va a meter toda la información directamente en el motor de reservas, ¿vale? Entonces, esto uno. Luego, creo también es muy importante, por ejemplo, sobre todo para grupos, ¿vale? Te voy a hablar más de grupos y quizás del restaurante más pequeñito, ¿no? Pues restauración organizada, cuando tienes un grupo, muchas veces llenas restaurantes. Entonces, ofrecemos la opción de cross-selling entre restaurantes. Lo mismo que decía, el mismo ejemplo antes de Juan Roch. Cuando alguien te va a comprar y estás lleno, ofrécele una alternativa. Envíale un WhatsApp diciéndole que si viene el martes, tiene un 20% de descuento. Ofrécele que en vez de comer en el restaurante A, vaya a comer al restaurante B, que está solo a 1 kilómetro. Dale alternativas, ¿vale? Y luego también al restaurador quizás más pequeñito, nos hemos encontrado casos que al final, o sea, cuando hablas con estos restauradores más pequeños, pues que acaban de empezar o llevan muchos años y son una pareja, por ejemplo, que lo están llevando, se piensan que ellos lo pueden hacer todo, ¿no? Porque claro, ellos también tienen hijos. Los llevan, los recogen. A las 5 de la tarde a veces están haciendo incluso la siesta. Entonces tú le llamas, ¿no? El otro día llamaba a alguien para vender a un restaurante a las 5 de la tarde, no cogió nadie en el restaurante, se desvió la llamada al restaurador y el comercial de Bucle le dice, oye, mira, que te propongo Bucle, no sé qué. ¿Me llamas para esto? Si estoy haciendo la siesta, llámame en otro momento. Claro, pero el tema es que estaba haciendo la siesta en su momento de descanso, que es el único momento de descanso que él tiene durante el día, ¿no? Pues a las 5 de la tarde. Entonces, si no hubiera sido Bucle, no hubiera sido una reserva. Y esa persona que se acaba de despertar de la siesta, ¿cómo le va a atender al teléfono a una persona que quiere a comer, ¿no? Entonces, creo que es muy fácil de probar, porque al final, en apenas con 15, 20 minutos de un restaurador ya está todo bien puesto, y probarlo a tercer, cuarto tono, deberían probarlo prácticamente toda la restauración o toda la restauración que está digitalizada, porque al final hay unas pruebas, hay unos días de prueba, unas semanas de prueba para que lo veas, y durante estas semanas de prueba, tú verás en un Business Intelligence todas esas llamadas que estás perdiendo y la intención de cada llamada. Si alguien era un proveedor, si alguien quería reservar, si alguien quería información sobre lo que sea. Entonces, hacer esta prueba al cuarto tono, cualquier restaurador la podría hacer y vería de verdad los números y la cantidad de llamadas que están perdiendo, que es una burrada. Suena complejo o sea, suena complejo, pero en realidad soy consciente, porque he vivido el proceso de la facilidad. ¿Qué esfuerzo tiene que hacer un hostelero para poder probar vuestro sistema? O sea, nosotros lo montamos todo. Al final tenemos muy buena relación con todos los motores de reserva, por lo que en la parte de integración nos encargamos plenamente nosotros. Sí que, bueno, el bot lo montamos, ¿vale? Se lo pasamos al restaurador. El restaurador, cuando lo ve, nos dice, o lo prueba, nos dice un poco los parámetros que quiere cambiar y luego requerimos de 15 minutos con él para explicarle las 3-4 cosas más importantes. ¿Dónde le van a llegar las reservas? ¿Cómo tiene que hacer el desvío? ¿Cómo recibirá los mails de reservas de grupo que les hagan? Que todo esto lo tenga muy claro y a partir de ahí el cliente ya se olvida y tiene Bookline instalado. Entonces, oye, y para restaurantes que trabajan con un público turista, ¿cómo funciona el sistema? ¿Es capaz de poder responder? Sí, porque no solamente detectamos en la misma llamada si alguien está hablando en inglés, italiano, portugués, cualquier idioma europeo, sino que también por prefijo. Entonces, si llama un +44, directamente le responderá en inglés. Si llama a alguien de Italia, con el prefijo, le va a contestar en italiano. Ole. Entonces, esto va muy bien también para restaurantes que están ubicados en sitios muy turísticos, para que cuando llamen, claro, el cliente flipa cuando directamente le contesta en italiano. Pero si estoy en Valencia o estoy en Barcelona, en plan, ¿cómo me puede contestar un robot en italiano, no? Pues porque detectamos el prefijo que llama.
Qué bueno. Y además no solamente estáis en restaurantes, ¿no? Hablamos todo el rato de restaurantes porque es un poco a lo que nosotros nos dedicamos, pero estáis también en otros sectores. Cuéntame un poco. Sí, mira, empezamos hace 2 años en hoteles, ¿vale? En hoteles también el crecimiento ha sido bastante elevado. ¿Para reservas de hotel? Sí. Olé. Bueno, empezamos en reservas de hotel, mismo producto que teníamos en restaurantes para hoteles, ¿vale? ¿Qué pasa? Hemos visto que el hotelero es una persona, o sea, cuando tú llamas a un hotel, solo acabas reservando el 10-20% de las veces que llamas. Normalmente el otro 70-80% es para pedir información. Entonces, el producto que hemos establecido para los hoteles no es tanto de revenue, que también, que ya lo tenemos, sino muy enfocado también a resolver preguntas frecuentes. Estoy en el aeropuerto, ¿cómo llego al hotel? ¿Hay piscina? ¿Cuántos restaurantes hay? ¿Qué tipo de comida hay? ¿Aceptan niños, mascotas? ¿Check-in, check-out? Todas estas preguntas ya te las contesta el bot. Y en cualquier momento, cuando quieras acabar la reserva, el bot te lo entiende y esa reserva la finaliza directamente en el motor de reservas del hotel. Wow. Y bueno, y luego, bueno, perdona, hoteles esto, y en hoteles sí que empezamos hace 2 años, o sea, estamos creciendo muchísimo, a día de hoy tenemos 300 hoteleros, estamos a punto de cerrar 2 cadenas muy grandes, ojalá cerremos el año con estas 2, que esto nos daría bastante bombo, sobre todo para el Fitur, que es en enero, y luego también en España hay 19 provincias que trabajan en el sector de los taxis con nuestra tecnología. Entonces tú si llamas por teléfono o escribes un WhatsApp y te contesta un bot, es Bookline que te está gestionando la reserva. Ole, qué importante esta otra parte que acabas de comentar, la parte de WhatsApp, ¿no? Porque a veces creemos que un chatbot solamente es capaz de poder contestar por teléfono o que hay mucha diferencia, pero cada vez más, ¿no? Es muy importante que la comunicación por WhatsApp esté integrada en casi en cualquier proceso de inteligencia artificial. O sea, ¿hay volumen en reservas por WhatsApp? O sea, los restaurantes por regla general, nosotros no lo permitimos a día de hoy, ni siquiera sabía que eso era posible. ¿La gente está acostumbrada a reservar también por WhatsApp? Mira, justo esto lo hablaba antes con Javi. No, con Javi, no, con un compañero de Yures que me decía, ostras, ¿por WhatsApp trabajáis? Le digo, sí, me dices que el otro día intenté hacer una reserva en Saona, se había caído la página web, se había caído el motor de esas, lo que sea, y no podía reservar, y como tenía el WhatsApp de Saona, escribí por ahí y pude completar la reserva. Entonces, WhatsApp existe, muchos grupos, sobre todo grupos, ya lo tienen, porque al final también es un arma de doble filo que puedes hacer la reserva y puedes ver también otros restaurantes u otras marcas de un mismo grupo o otras provincias y ciudades donde están establecidos. Entonces tienes tanto la parte de marketing o cross-selling entre restaurantes, posibilidad de reservar directamente por WhatsApp o incluso iniciar hacer un pedido, ver la carta, lo que quieras. Todo lo que tú puedas pedir lo puedes tener en ese mismo WhatsApp. Y luego, en España se ha crecido mucho esto de WhatsApp, ¿vale? Lo tienen sobre todo grupos, como te decía. El año pasado, cuando empezamos a ir a Latinoamérica, ¿vale? Yo me fijé que cualquier cosa, tanto check-in como servicio de lavandería que teníamos que hacer, porque estuvimos 2 meses, como cualquier petición que tú tenías, solamente se podía gestionar por WhatsApp. Entonces, tanto por esta visión como luego ir a cada uno de los grupos y que nos dijeran que ellos lo que querían era WhatsApp y que sin WhatsApp quizás no lo valoraban tanto, dijimos, vale, perfecto, pues vamos hacia esto. Entonces, los grupos nos dijeron, eran ellos mismos, que esto es un poco el cambio de mentalidad que hay, diferente mentalidad entre España quizás y México, ¿vale? Es que nos decían, oye, si yo te pago el doble, ¿me haces un mejor producto? Si te pago el doble, ¿me diferencias de mi competencia? Si te pago el doble, ¿vas a traer el doble de reservas? En España, lo que vemos mucho es lo contrario. Nos ven, creo que a nosotros y a la gran mayoría de soluciones, como un coste. Nos ven como un coste. Entonces, cuando te ven como un coste, no le das la importancia que de verdad tiene los productos, no le das el valor, no te metes a comprobar cómo te está yendo. Porque si tú lo ves como un coste es, bueno, es necesario, pero imprescindible y porque tal. Cuanto más pagas de algo, más vas a fijarte si verdad funciona o no. Entonces, esto en México nos hizo mucho esta reflexión y ahí hicimos cambio de chip de ¡guau! Tenemos prácticamente el monopolio en Latinoamérica porque nadie tiene las integraciones que tenemos nosotros. El WhatsApp ya lo tenemos prácticamente desarrollado y nos lo están pidiendo. Nos están pidiendo que hagamos productos muchísimo mejores y que nos lo van a pagar. Vamos a por ello.
sea, hablas de España, hablas de México, intuyo que hay muchos más. ¿Dónde estáis? Sí, en total, mira, países estamos en 19. Sí que es cierto que en países como Grecia o Luxemburgo, Andorra, tenemos uno o dos clientes, ¿vale? Pero principalmente el foco de Bookline está siendo hoteles, principalmente en España. Sí que nos están viniendo algunos leads que nos vienen de México, pero sobre todo en España, taxis en España y restaurantes. España lo tenemos bastante consolidado. Estamos creciendo ahora en Italia, Francia, Reino Unido y Portugal. En Europa, cada uno de estos países ya con 2, 3 personas enfocadas a vender, ¿vale? Con el equipo de soporte. Y en Latinoamérica estamos en México como foco principal, pero también tenemos de manera más residual en Paraguay, Colombia, Chile y República Dominicana. Sí que tampoco hacemos esfuerzo de ir a otros países, porque al final has de doblar el equipo y tampoco nos acaba de compensar por la cantidad de restaurantes a los que podemos ir, pero al final nuestro target es un 20%, 30% máximo de los restaurantes digitalizados que hay en un país. Entonces, en México sí que hay muchísimos, pero en Paraguay o Perú o República Dominicana tampoco hay un volumen muy elevado de restaurantes digitalizados. Entonces esperaremos a que entren Precompros, OpenTables o cualquier motor de reserva o Cover Manager en estos países y luego iremos nosotros de la mano. ¿Qué planes tienes para el próximo año? O sea, ¿cómo vais a conseguir multiplicar vuestro crecimiento, que ya está siendo bestial, pero cómo vais a conseguir seguir creciendo tan fuerte? Sí, bueno, claro, esto ahora cerramos una ronda hace 3 meses, ¿vale? Que la estuvimos luchando casi un año, estuvimos 10 meses peleando la ronda, nos entró el dinero hace 3 meses. Claro, esto es una arma también de doble filo. Por un lado, sí que puedes llegar mucho más rápido a estos países, pero por otro lado también te están pidiendo unas exigencias muy elevadas, ¿no? Ostras, has de cumplir una serie de números y llegar a una serie de objetivos. Entonces, nuestro objetivo había sido todo el año anterior tener relaciones buenísimas con todos los partners, con todos los proveedores. Conocemos a la mayoría de proveedores que trabajan en cada uno de estos países. Esto nos ha ido muy bien para poder ir de la mano. Y luego también hemos hecho un trabajo de campo de conocer a los principales grupos de restauración de todos estos países. Entonces, ahora, después de este año claro, pobres los que están llevando la expansión de Europa y de Latinoamérica, vendiendo muy poco. Claro, cuando eres un comercial y no te llegan las ventas y tienes que hacer trabajo de campo, cuesta, ¿no? Entonces, ¿el objetivo cuál es? Es España sí que irá creciendo poco a poco, pero el foco principal es Europa, donde tenemos todas las integraciones y queremos que toda Europa tengamos los mismos clientes, la misma facturación que en España dentro de 2 años, y en México la verdad es que nos quedaríamos, yo creo que a la mitad de lo que estamos, de lo que tenemos ahora mismo en España dentro de 2 años, que es un poco el objetivo. Oye, estamos ya realmente fuera de tiempo, pero no me puedo resistir a preguntarte. ¿Cómo es esta relación con los fondos? O sea, ¿cómo se consigue levantar dinero de una idea que en principio todavía no está generando un beneficio claro? Sí. Bueno, las 2 primeras rondas las hicimos siempre cuando teníamos EBITDA positivo, ¿vale? Entonces, ha sido esta tercera que nos hemos anticipado. Y al final también las 2 primeras, cuando vas a Family and Friends o gente más cercana, pues quizás confían más en ti o en los fundadores que había, gente brillante, más que la idea que dices, guau, pero ¿cómo esto que no existe? 2 chavales de Barcelona vais a montar el qué. Pues quizás confías más en las personas, ¿no? Que están. Joder, estamos hablando aquí de temas de automatización, inteligencia artificial, de cosas súper avanzadas, pero ¿crees realmente que un hostelero pequeño debe entrar en este circo o es suficiente con poder gestionar su negocio, con hacer una buena comida e intentar organizarse unos turnos que le hagan compatible con la vida? ¿Cómo es el camino del sector para esta restauración más pequeñita? Claro, pues que la restauración más pequeñita son los que más sufren muchas veces, porque, claro, tú lo vives. El aceite de repente, de un mes a otro, te puede subir un porcentaje altísimo el precio, ¿no? Entonces, si no tienes controlado esto, o muchas veces también, algo que también he escuchado muchísimo dentro de las restauraciones, que los proveedores, imagino y entiendo que sin querer, pero te cobran más de lo que luego te traen. Entonces, claro, ¿cómo llevas este control? ¿Cómo llevas esta revisión? ¿No? Si no tienes nada en lo que apoyarte, lo llamarás al proveedor, si no te contesta, 2 semanas reclamándole la factura
cuando te sube el coste, ¿cómo vas a poder revisar otros proveedores o agruparte con otros restauradores si tú vas solo y no te estás dando cuenta que el coste te está subiendo? ¿Y qué significa? Que el margen te está bajando, te está disminuyendo, ¿no? Entonces, yo creo que la tecnología es muy importante que todo el mundo se dé cuenta que no viene a sustituir a nadie, que no viene a quitar ningún trabajo, sino a hacer la vida mucho más fácil del restaurador. Tanto la parte de gestionar las reservas, ¿no? La parte de reservas con su motor, página web, marketplace y voz, es decir, tanto la parte de canal directo como indirecto, que la tenga cubierta y que no tenga que pensar todo el día en gestionar estas reservas. La parte del día a día de la gestión con un software de reserva, con un software de gestión, que lo pueda tener controlado. La parte de delivery, que pueda tener un agregador con los diferentes proveedores, ¿no? Y es muy importante a día de hoy que la tecnología venga a cubrir al restaurante tanto la parte de reservas con canal directo, que ahora quiero entrar porque me parece algo importantísimo, llamadas, Google y demás, Marketplace, y todo centralizado en un motor de reservas. El software de gestión, que para mí ya me parece imprescindible, que todo restaurador debería tener. Es decir, tú cuando ya empiezas a trabajar, un restaurador empieza a trabajar con un software de gestión, quizás se cambia la competencia, coge uno, coge otro, mira opciones, pero ya no va a dejar nunca de trabajar con uno de ellos. Y luego también, pues, la parte de agregadores de delivery, ¿no? Entonces, creo que algo muy importante que veo que nos está acabando de poner el foco a día de hoy es en la importancia que tiene el canal directo para el restaurante, el posicionamiento que tenga, el SEO que pueda llegar a hacer. Entonces, esto es una visión mía, ¿vale? De hacia dónde creo que vamos a ir. Ahora ha habido el boom de ChatGPT, todo por ChatGPT, preguntas, incluso el trabajo, dudas, ¿no? Todo se le pregunta a ChatGPT en el día. Muy bien. ¿Qué está pasando? Y esto lo estamos viendo cuando la gente hace reservas en hoteles. Cuando tú preguntas, dime los hoteles, dime los mejores hoteles de Islas Baleares, te va a salir los mejores hoteles directamente con su enlace y con su página web. ¿Por qué? Porque tienen un muy buen posicionamiento, porque han trabajado muy bien el SEO y porque priorizan su canal directo de reservas antes que lo lleven a diferentes OTAs, como puede ser Booking, Expedia o cualquiera, ¿no? Tú cuando buscas en Islas Baleares un hotel barato, te redirige ChatGPT directamente a los marketplaces o a las OTAs con las que trabaja. ¿Qué significa? Que van a pagar todos estos hoteleros unas comisiones altísimas por tener a un cliente porque no están bien posicionados. Y esto en restauración puede llegar a pasar que si la gente, ¿no?, al final acaba restaurando por ChatGPT o no cuida su canal directo, tú imagínate si ChatGPT tiene todo el poder para que todo el mundo que reserve por ChatGPT pueda meter la reserva directamente en el cliente. Las comisiones que os podrían llegar a cobrar son altísimas si tiene todo el poder. ¿Me explico? Tremendo, claro que sí. Entonces, esta reflexión en el mundo hotelero ya se está hablando, pero en restauración todavía no se está dando la importancia de este posicionamiento que tiene que tener un restaurante. Y como se delegue en un tercero como ChatGPT o cualquier otra plataforma de inteligencia artificial a nivel de buscar información y tengan ellos todo el poder, pueden llegar a hablar a nivel de comisiones al restaurador por cada reserva. Tú que estás muy metido en todo lo que son nuevas tecnologías, soy consciente de la dificultad que tiene hacer un producto como el vuestro, que a veces parece seguro que hay gente que está viendo el podcast y dice, pues yo un chatbot me lo hago en 15 minutos. Sí. Yo soy muy consciente del trabajo que hay detrás, ¿no?, y del coste real que lleva a hacer esto. ¿Qué opinión tienes sobre la robótica aplicada al sector de la restauración? O sea, o por dónde crees, hablamos un poco de por dónde crees que se va a mover la evolución de la tecnología en el sector. Pues dos cosas muy importantes, ¿vale? La primera es que nuestro producto, quizás el vuestro o cualquier producto que hay hoy en día, el 80% es muy fácil de replicar. Y cualquier persona hoy en día o cualquier equipo con un poco de tiempo puede hacerlo, ¿no? De, oye, hago esto, papá, muy bien, un bot, qué bien suena, jolines, si hasta me recomienda platos, ostras, qué pasada, no sé qué. Pero donde marcamos la diferencia es en ese 20%. En la integración con la telefonía, en la integración con el motor de reservas, en la configuración, en parámetros que muchas veces no se pueden tener en cuenta, en el volcaje de toda la información relevante que quieres incorporar al motor de reservas, en redirigir la llamada o
cualquier información al sitio de verdad oportuno y donde toque, ¿no? Entonces, creo que es muy importante hacernos fuertes en ese 20%, porque el 80% a día de hoy, Jorín, tú llamas a bots sin integración ni nada y que son increíbles como suenan. Incluso puedes hacer un pedido. Y sin queso, y sin no sé qué, y sin no sé cuántos, pero con pepinillo doble. Vale, perfecto. Claro, pero el tema es cómo conviertes toda esta información a un sistema. Ujú. ¿Me explico? Que no sea transcrito, que sea de verdad rellenando unos campos concretos. Uno, esto. Y dos, también creo que es algo súper importante y algo que defiendo mucho, ¿vale? Que no hemos hablado y creo que deberíamos incluso tú y yo sentarnos más para hablarlo, es que hoy en día, cada mes, cada 2 meses, salen nuevas necesidades, nuevas mejoras que tenemos que llevar a cabo, ¿no? Entonces, si tú no te enfocas a tu negocio, a tu core business, y dejas de lado tu producto principal para desarrollar otras tecnologías, otros productos, va a venir tu competencia y se te va a comer, tanto en uno como en el otro, porque no estás dedicándole el 100% de tus esfuerzos, ¿no? Y quiero acabar con una reflexión, ¿vale? Que creo que tú, yo y muchos más en este sector tenemos la obligación de hacerlo mucho más, que lo estamos haciendo poco, para ayudar al restaurador. Y tenemos que hablar mucho más entre nosotros, porque tenemos que poner al restaurador todo lo más fácil posible. Entonces, esto te lo uno con lo que te decía. Si hay empresas que intentan montarlo todo, pero no montan nada, las integraciones no te las darán. ¿A quién putearán? Al restaurador, al cliente. Si tú te juntas con todas, nos acompañamos entre todos, ponemos al restaurador en el centro, sabemos exactamente cuáles son sus problemas y podemos ayudarnos entre todos a ofrecerle el mejor servicio posible al cliente, ¿no? Entonces, claro, a día de hoy un restaurador trabaja con 6, 7 aplicaciones. ¿Qué podemos hacer para que todos los clientes que compartimos, el cliente tenga todo lo más fácil posible, los datos más claros, más detallado y que mejor le pueda funcionar, ¿no? Yo no creo en una aplicación que le resuelva todo, sino en la unión de todos los que de verdad aportamos valor en un mismo sistema o en una misma interfaz. Sí, sin duda al final hay que facilitarle la vida al hostelero que bastante tiene con la complejidad que tiene su negocio y ahí sí que tenemos un debe. Sí. Las empresas de tecnología, nosotros en este área, con quien más nos toca batallar muchas veces es con la parte de TPVs, ¿no? De Claro. puntos de venta, que pues el 90% genial, o sea, el 90% entiende que el cliente es soberano sobre con quién quiere trabajar y en qué quiere hacer en cada una de las áreas de su negocio, pero también encontramos bastantes obstáculos con algunos TPVs, algunos sistemas que creen que pueden hacerlo todo y que son especialistas en hacerlo todo. A ver, como tú dices, al final somos empresas, tenemos un presupuesto determinado, no podemos invertir cientos de miles o incluso millones de euros en nuestros proyectos y para quien no lo crea o piense que esto de hacer tecnología es algo que es barato, no, es extremadamente caro, ¿no? Y te decía, joder, un restaurante, o sea, un software de reservas que se meta a hacer lo que yo hago, claro, si yo invierto 2 o 3 millones al año en hacer la evolución de esto, piensa que tiene que destinar todo ese dinero y ya no solamente es el dinero, sino el foco, ¿no? La parte específica y en un mundo en el que, como tú dices, está evolucionando todo muy, muy rápido, el cliente cada vez quiere más y cada vez se conforma menos con tener que hacer el trabajo o con tener que hacer cosas mucho más manuales y yo creo que es una misión que debemos de cumplir y deberíamos de estar mucho más cerca. Y el cliente es un cliente exigente, nosotros tenemos que estar a la altura y entre nosotros, oye, que cada uno de verdad desarrolle lo que es bueno y hablar mucho más, integrarnos lo máximo posible. 100%, 100%. Oye, Kike, muchísimas gracias por este ratito. Podría estar hablando contigo unas cuantas horas más. Me quedo unas cuantas preguntas para el Off the Record y te invito a que, bueno, dentro de 6 meses, dentro de un añito, nos vengas a contar la evolución que estás teniendo. Estoy muy, muy convencido de que las perspectivas de crecimiento que tiene la para cumplir, porque cuando un tío como tú se establece unas metas, yo no conozco nada más potente que el valor humano, ¿no? Y esas ganas de querer comerse el mundo. Estoy seguro de que te va a ir genial y enhorabuena por toda la trayectoria que está siendo brutal, tío. Marcos, de verdad, mil gracias y muchísima ilusión que alguien como tú, alguien con lo que ha pasado, lo que ha vivido, lo que has construido, no tanto la parte de restauración, sino también la parte de proveedores para restauración, pues poder tener este rato y charlar contigo, de verdad. Gracias. Un placer, tío. Gracias.